dar inicio con nuestro primer ponente. Él es Germán Flores, es Quichua Otavalo, docente investigador y director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Educación Superior Universitaria en la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Es máster en Estudios Latinoamericanos con mención en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Psicopedagogo por la Universidad Politécnica Salesiana, donde cursó además de estudios en Antropología Cultural. Tiene estudios en Políticas Públicas y Desarrollo en Flaxo, Ecuador. Posee una amplia experiencia como docente e investigador, ha participado en programas de grado y posgrado en universidades nacionales y en el exterior. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en temas relacionados con políticas públicas, educación intercultural bilingüe, educación superior y pueblos indígenas, y tiene múltiples publicaciones en esas áreas. Finalmente, su trayectoria en la gestión pública ha sido como viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, gerente zonal del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y coordinador zonal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Damos paso a Germán Flores con su ponencia. Sí, muchas gracias por la presentación y también a todos aquellos quienes nos están mirando a través de estos canales, este segundo simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva. Mi ponencia gira alrededor de educación intercultural y educación inclusiva, es decir, cuáles son esas tensiones en la formación de docentes en el Ecuador. Primero, que el proceso de formación de docentes en el Ecuador tiene su historia y está vinculado con el desarrollo de las universidades, los institutos pedagógicos que datan desde 1594 en la ciudad de Quito. Por ejemplo, cuando la orden de los jesuitas llega a ocupar una serie de casas ubicadas junto a lo que ahora es la iglesia de la Compañía, para dirigir lo que sería el primer colegio seminario San Luis. En 1622, en cambio, se crea también la Universidad San Gregorio Magno, pero en 1767 este proyecto sale del país debido a que es enviado, digamos, le salen a las órdenes de la Compañía de Jesús. Pero en 1788 se crea la Universidad Santo Tomás de Aquino, y esta Universidad Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, será una de las que inicien, y luego, ¿no es cierto?, esta misma se convertirá en la Universidad de Quito, y esta luego se convertirá en la Universidad Central del Ecuador que existe hasta este momento. En este mismo sentido también surgen las escuelas normales, los institutos pedagógicos o de formación docente, que data más o menos por 1899, cuando, ¿no es cierto?, el ministro en ese tiempo de la Revolución Liberal, José Peralta, ve necesario impulsar la reforma educativa y con ello la fundación de escuelas normales e institutos de formación de maestros. En el Ecuador, por tanto, las constituciones, que es otro elemento que hay que tomar en consideración, fomentan y promueven la provisión de una educación pública. Y así lo manifiesta desde la primera constitución del Ecuador en 1830, y las siguientes constituciones, ¿no?, se menciona sobre
la gratuidad de la enseñanza primaria y de la de artes y oficios. Hay un desarrollo de la formación de docentes, así como la promulgación constitucional de una educación pública. Sin embargo, se promueve un tipo de educación bajo un modelo que fomenta la homogenización de la sociedad con la idea de la existencia de una sola cultura, en este caso, la hispana, ¿no? Excluyendo la diversidad. De ahí que, cuando se trata de los pueblos indígenas, esta primera constitución de 1930, en el artículo 68, menciona, no en el ámbito educativo, sino en el ámbito del cuidado, y dice que este Congreso Constituyente, ¿no? El artículo 68, nombra a los venerables curas párrocos por autores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable, ¿no? Y será recién, luego de casi 150 años, la Constitución de 1979, que plantea en el artículo 27 que el Estado garantice el acceso a la educación de todos los habitantes sin discriminación alguna. Este es un elemento fundamental, es decir, tuvo que pasar cerca de 150 años para que desde el poder comiencen a pensarse el acceso a la educación sin discriminación alguna. Sin embargo, en la realidad este postulado obviamente no se concreta. La Constitución del año 98 recién incluye la categoría, en cambio, de grupos vulnerables, porque anteriormente todas las constituciones, desde 1830, no hacen referencia a temas de educación inclusiva, a temas de educación especial o temas de educación para pueblos y nacionalidades, ¿no? Y es recién en la Constitución del 98 que incluye la categoría de grupos vulnerables y menciona que en el ámbito de la educación, el artículo 50, que el Estado adopta medidas que aseguren a los niños y adolescentes las garantías a la atención preferente para su plena integración social a los que tengan discapacidad. Es decir, entre los grupos vulnerables se le menciona el tema de la discapacidad. Además de una serie de derechos que se mencionan desde el artículo 42 hasta el 46. Pero por otro lado, en esta misma Carta Magna también les da un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al capítulo quinto sobre los derechos colectivos para los pueblos indígenas. Es decir, ahí hay un elemento de un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a reconocimiento a grupos vulnerables, pero por otro, los derechos de las poblaciones indígenas. Y será la Constitución del año 2008, es decir, la vigente, que tiene grandes avances en cuanto a derechos. Incorpora una demanda que estuvo planteada y que se postergó desde el año 90, ¿no? Que era declarar al Estado como plurinacional e intercultural. En el ámbito educativo, en cambio, 3 años más tarde, la Asamblea Nacional promulga la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es decir, que el sistema educativo ahora reconoce que todo es intercultural y no solo para los pueblos indígenas, sino que ahora es para el conjunto de la sociedad. Y es bilingüe en los territorios donde exista población de pueblos y nacionalidades y que ahí se utilizará la lengua para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, muestra un nuevo horizonte de país esta Constitución. Sin embargo, igual actualmente, 12 años más tarde, el reto todavía sigue vigente porque no se han hecho los cambios que se requieren. Esta misma Constitución, como se había mencionado, amplía los derechos a las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Desde el Estado se promueven políticas, se visibilizan en la sociedad a las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, con procesos de inclusión social, inclusión económica, inclusión política, ¿no es cierto? Y se crea además el Consejo Nacional
para la Igualdad de Discapacidades en el año 2014 y se promulga la Ley Orgánica de Discapacidades en el año 2012. Entonces tenemos todo un marco jurídico que permite estos avances en su conjunto. Entonces, hay grandes avances jurídicos, tanto a nivel de educación intercultural y bilingüe, como para la educación inclusiva. Sin embargo, su aplicación se ve restringida y se mantienen aún estos estereotipos discriminatorios que simbólicamente aún excluyen de las aulas a ese otro diferente. Esto creo que es fundamental, porque la exclusión, la marginación es a ese otro que es diferente. Por tanto, como se puede notar desde la esfera pública, se abren espacios, ¿no? Que dan hacia el debate, sin embargo, quedan fisuras en el ámbito de las políticas públicas incluyentes para el acceso a la educación. De ahí que sea desde las fronteras de la exclusión que se realicen propuestas frente a la ausencia del Estado, ¿no? En el caso de la educación para los pueblos indígenas, surgen múltiples experiencias desde los pueblos indígenas, es decir, pensado desde los pueblos indígenas. De ahí que en el 1940 inicia con las escuelas clandestinas de Dolores Cacuango en la zona de Cayambe. Después habrá las experiencias en la zona centro, en Chimborazo, en Cotopaxi, en la Amazonía. Y habrá también intervención desde el Estado. Es decir, se inicia además con un convenio en 1952 con el Instituto Lingüístico de Verano, que viene al país y hace su trabajo tanto en la Amazonía y después en la Sierra Ecuatoriana, y que queda en el país, ¿no es cierto?, hasta 1973, ¿no es cierto?, y que en el 81 es expulsado por el presidente en ese tiempo, Jaime Roldós Aguilera, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el primer momento del Estado, ¿no es cierto?, interviniendo en educación para poblaciones indígenas. Un segundo momento sería, en cambio, que llega, ¿no es cierto?, Jaime Roldós Aguilera a la presidencia y se da un proceso de alfabetización en las zonas rurales. Sin embargo, esta alfabetización lo hace con un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no es cierto? Es decir, delegan esa función del Estado en primera instancia al Instituto Lingüístico de Verano y en segunda instancia hacia lo que sería la Universidad Católica del Ecuador en convenio con la cooperación alemana, ¿no? Y habrá ya un tercer momento, ¿no es cierto?, que sería la institucionalización de la educación intercultural bilingüe a través de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que se dará en en el año 1988. Por tanto, ¿no es cierto?, lo que hay que tomar en consideración en este proceso es que se pretende, ¿no es cierto?, mediante el uso de la lengua, hacer una transición hacia los procesos de blanqueamiento y mestizaje. Es decir, que los indígenas aprendan la lengua castellana y se integren a la cultura nacional, razón por la cual en el ámbito educativo surgen las categorías bilingüe e intercultural. Ojo, estas dos categorías. La primera, ¿no es cierto?, bilingüe, primera, que es defendida también, ¿no es cierto?, por los pueblos indígenas, hace o va en defensa de las lenguas originarias de los pueblos indígenas. Y por otro lado, la categoría intercultural apela, ¿no es cierto?, al fortalecimiento, ¿no es cierto?, tomando la cultura como proceso político, es decir, entender al otro o entender a los otros. Por tanto, la interculturalidad que surge desde el movimiento indígena como propuesta política, ¿cierto?, apela al Estado a mirar la diversidad, no únicamente desde la perspectiva étnica. Esto ha sido un error, pensar que la interculturalidad es mirar solo las relaciones étnicas. Además, la interculturalidad desde el Estado se ha pretendido decir que es un problema de los indios.
sino por tanto hay que mirar la interculturalidad desde la diversidad, desde los ámbitos sociales, es decir, estas diferencias sociales que existen, desde la parte cultural, desde la parte lingüística, desde la parte de género, desde el tema de las discapacidades, es decir, todas estas diversidades hay que apelar desde el sentido de la interculturalidad. Con esta realidad nacional, por tanto, hay que construir una sociedad inclusiva, participativa y democrática. Este postulado del movimiento indígena irrumpe en el escenario político nacional, ¿no es cierto?, en 1990, con el levantamiento indígena que en ese tiempo se denominaría el Inti Raymi. En este ámbito, al hablar de educación intercultural bilingüe desde el Estado, ha significado la formación de docentes. Esto es interesante. Es decir, cómo el Estado ha mirado la interculturalidad, primero como problema indígena, y después mira a la interculturalidad como únicamente la formación de docentes, pero de docentes indígenas que vayan a ser docentes también de sus propios niños y niñas indígenas, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que recalcar de cómo ha sido. Y en esto ha habido también varias experiencias, tanto con universidades públicas como universidades privadas, ¿no es cierto? Formar docentes desde los años 70, 80, ¿no es cierto? Y 90, tanto con la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, desde el ámbito privado, ¿no es cierto? La Salesiana, por otro lado, también la Flaxo a nivel de posgrados, no tanto en formación de docentes, pero en asuntos indígenas, ¿no? Entonces, se ha dado estas experiencias. Por otro lado, en cambio, la educación inclusiva surge también frente a la demanda social de una educación pertinente para niñas y niños con necesidades educativas especiales, frente a una educación que ha sido excluyente desde los años 70, ¿no es cierto? Surge este tema, donde la escuela educaba únicamente a niños y niñas que se podrían denominar normales. En este sentido, lo inclusivo da a entender que hay una educación que excluye, que margina y que genera desigualdad, que construye una mirada de racismo ante lo diferente, ante el otro o los otros. Por tanto, hay quien incluye y quien es incluido, legitimando la diferencia en todos los sentidos sociales, políticos, económicos, educativos, a quienes en cambio también se excluyen. En cambio, el concepto de lo especial da a entender que alguien, es decir, ese otro, es especial, ¿no? Y por tanto, no es normal, porque aquí se habla de lo normal y lo especial, dando a entender que ese otro tiene o es diferente. De ahí la idea de una educación especial dirigido a aquellos que no son normales. Ambos conceptos, por tanto, inclusivo y especial, han ingresado en el ámbito político y es utilizado ahora en lo social, en lo económico, en lo educativo, ¿no es cierto? Generando un sentido discursivo que hace apología a la diversidad, hace apología a la discapacidad, estigmatizando y reforzando la discriminación. Por tanto, hay un abandono desde el Estado, como se mencionó anteriormente, en las constituciones. No hacen referencia a de las diferencias étnicas y discapacidades. Es reciente en el 98, ¿no es cierto?, que se incorpora este tema en la Constitución y después en el año 2008. Entonces, la escuela excluye, la escuela discrimina al otro, al diferente. Se puede afirmar entonces que el Estado, a través de la escuela, se hace presente en la sociedad. Durkheim bien decía que en las sociedades contemporáneas la autoridad pedagógica central es el Estado. Por tanto, la educación como hecho social reproduce un orden legítimo dado, imponiendo una forma de ver el mundo, ese mundo que excluye al diferente. Weber, por otro lado, dirá que el Estado tiene el monopolio de la violencia física, a la que Bourdieu, en cambio, incluye no solo violencia física, sino violencia simbólica.
Y ahí, ¿no es cierto?, la escuela reproduce esta violencia, excluyendo de las aulas al otro diferente, al otro, ¿no es cierto?, aduciendo que los niños y niñas con discapacidad o los niños y niñas indígenas, por su lengua, por su cultura, son una carga académica difícil de manejar, normalizando la exclusión y construyendo un imaginario de una sociedad imaginada, ideal, donde se esconden las diferencias de todo ámbito. Por tanto, la interculturalidad y la educación intercultural en este campo entra en disputa al colonialismo con un proyecto, ¿no es cierto?, que incluye la diversidad para construir una sociedad intercultural, generando, ¿no es cierto?, esto, cuando se propone esto, se genera una tensión en la sociedad y también en el poder hegemónico. Y esas tensiones, ¿no es cierto?, que se han generado, ¿no es cierto?, son principalmente que se dan en estos imaginarios que se van construyendo, ¿no es cierto?, una sociedad monocultural donde se refuerza lo que decíamos, una sociedad hispana. Por tanto, los procesos de formación de docentes aquí refuerzan esta idea de que hay una identidad y una cultura nacional o monocultural y una sociedad hispana, ¿no? Después pasamos a una sociedad bicultural, ¿no es cierto? Es decir, no nos miramos, no construimos, digamos, una sociedad incluyente. Lo que hacemos es como que vivimos separados, una sociedad bicultural, donde tenemos, por ejemplo, en el ámbito educativo, una sociedad hispana, ¿no es cierto?, ahí que forman a los hispanos, reforzando que, bueno, hay el multiculturalismo, hay diferentes pueblos, pero hasta ahí queda, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, una educación de indios para indios, ¿no es cierto?, y una educación hispana, ¿no es cierto?, de los hispanos para los hispanos. Luego, ahora que se quiere construir una sociedad intercultural, que además está la Constitución, hace falta todavía cambios, no solo en mallas curriculares, y creo que esto es fundamental, sino mallas dentro del cambio del sistema educativo en su conjunto, porque esta nueva propuesta que proviene desde la Constitución, que nos plantea que todo el sistema es intercultural. Ya no son como decían antes, que lo intercultural son los indígenas. No, todo ahora el sistema educativo es intercultural. Sin embargo, además, ¿no es cierto?, lo que dice es que es intercultural y va a ser bilingüe en los territorios donde se hable una lengua de pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Entonces, en el país existen 144 titulaciones universitarias de formación en educación infantil, inicial, parvularia, básica, elemental, es decir, hay 144, con la finalidad de formar docentes de excelencia y especialistas educativos. En cambio, en el año 2015 se crea la Universidad Nacional de Educación, la única en el país, ¿no es cierto?, que está dedicada a la formación de docentes, ¿no? Y la única en el país que tiene una oferta pública en educación intercultural bilingüe y principalmente en los temas como las 7 carreras: básica, ciencias experimentales, educación inicial, pedagogía de las artes y humanidades, idiomas nacionales y extranjeros, educación especial y educación intercultural bilingüe. En conclusión, ¿no es cierto?, la educación inclusiva e intercultural nacen como respuesta del abandono del Estado, y esto hay que tomarlo en consideración. Y en este sentido, creo que no son excluyentes, sino que podemos complementarlos. Urge, por tanto, desde todos los sectores, aunar esfuerzos para que la formación de docentes de todas las especialidades, y este es un reto fundamental, de todas las especialidades, haya este salto, ¿no es cierto?, de hacia una educación inclusiva e intercultural. Es decir, no creo que solo hay que pensar en una educación o una formación de docentes pensados para que sean en educación especial. Las políticas actuales
están dando este salto que hay que ir de estas escuelas especiales, que hay más o menos un poco más de 100 en el país, entre públicas y privadas, que atienden a personas con discapacidad únicamente, ¿no es cierto?, que sean severas. Y la idea es que progresivamente el sistema educativo, todas las más de 16,000 escuelas en el país, puedan acoger e incluyan a los niños, a esos otros, a esos diferentes, no solo por el tema de discapacidad, sino también por el tema de género, el tema de las diferencias sociales, el tema de las diferencias étnicas, ¿no es cierto? Y que no sean esos espacios discriminatorios que expulsan a estos niños hacia el acceso y al abandono de la educación dentro del país. Por tanto, ¿no es cierto?, la constitución vigente en el Ecuador quizá es la más avanzada, ¿no es cierto?, en términos de derechos. Sin embargo, hace falta diseñar este cambio, ¿no es cierto?, del sistema. Yo creo que no es un solo cambio de las mallas curriculares, que es importante. No, es un cambio en las relaciones de poder y en las relaciones, ¿no es cierto?, que se requieren construir hacia qué, hacia una sociedad incluyente. Por tanto, ¿no es cierto?, hay que pensar el concepto de la interculturalidad más allá de lo étnico y esto incluir en todas las mallas curriculares, porque no se ha pensado el tema de la interculturalidad en el sistema educativo superior. Entonces, la educación intercultural está vista únicamente para formar docentes, pero no se ve la interculturalidad cuando formamos médicos, cuando formamos arquitectos, cuando formamos ingenieros. No se ve ahí ni lo inclusivo ni el tema de la interculturalidad. Por tanto, el reto sigue todavía pendiente. Muchas gracias.